poesía, por ejemplo, pero, pero sí trato de encontrarle la novedad, de hallar alguna cosa sorprendente, pues, aunque sea de tanto en tanto. Me gusta mucho el cuento, me gustan mucho las narraciones breves, pero pueden pasar periodos incluso muy largos en los que esté leyendo principalmente una novela o un libro de ensayos. Eh, Más o menos así es como funciona, por lo menos en esta etapa de mi vida. Cuando era adolescente, leía, tenía tiempo, muchísimo más tiempo que ahora para leer. Desgraciadamente ahora es más complicado. Y entonces estaba mucho más concentrado, digamos, en libros que quizás se parecen a los que yo acabé escribiendo por aquellos años, pues que eran obras con muy marcada influencia pues de lo fantástico, de lo extraño, que todo eso está hasta ahora ahí presente, ¿no? Pero ya combinado de otras maneras con otras cosas. Eh, a medida que pasó el tiempo, cuando empecé a pensar que quería dedicarme profesionalmente a la escritura, fue cuando pensé que tenía también que variarle, que variar mis lecturas, porque una cosa se alimenta de la otra, ¿no? No existen separadamente y para escribir se necesita leer. Y entonces pensé que tenía bueno, que mantener mi gusto, mi interés por lo que me agradaba o me atraía, pero también buscar incluso por mejorar en el trabajo lecturas que fueran más allá de eso, que no estuvieran en mi famosa zona de confort, para aprender más. Perdón. Me gusta que hayas tocado este tema de la importancia de leer para escribir, pero bueno, lo retomaremos más adelante cuando hagamos algunas preguntas sobre tu faceta de escritor. Pero veo que estoy husmeando ya atrás tu libreo y veo que hay una presencia ahí del tío Edgar, ¿no? ¿Qué lugar? Ahí está el tío Edgar, así es, así le decimos de cariño a Edgar Allan Poe. ¿Qué lugar tiene Edgar Allan Poe, además de en tu librero, en tu vida? Yo lo admiro mucho al tío Edgar. Cuando es una de esas de esas lecturas, perdón, que tuve desde niño, tenía una edición de sus cuentos en una colección que de hecho era policíaca. Yo no sé qué estaban haciendo ahí los cuentos de Edgar Allan Poe, pero a alguien le dio por publicarlos en una colección policíaca. Y entonces, pues me los leí completos de chico y desde entonces me fascinó. Digo, en aquella época, por alguna razón me acercaba a la figura de este autor, pues como algo así como medio misterioso, legendario, inquietante, porque tiene esa fama. Y luego lo leí, sí, efectivamente, están estos cuentos de horror, El Pozo y el Péndulo, El Gato Negro, qué sé yo, pero también está, pues mucho más, nos podríamos pasar hablando 2 horas de Edgar Allan Poe, les digo de momento nada más que hay muchísimo más en esa obra y a mí me fascinó desde muy pronto. Ahora creo que pienso mucho en la obra de Poe, no solamente por mi gusto, por mi entretenimiento, sino también por sus posturas ante la escritura. Él fue un autor que tuvo una vida muy difícil, pero siempre tuvo mucha ambición al querer escribir, siempre se ponía objetivos muy elevados y aunque a veces no llegara a alcanzarlos, de todas maneras seguía adelante y él siempre tuvo claro que aunque lo que más le gustaba escribir, que era la poesía, no era lo que más dinero le dejaba, ¿no? Digo, por cómo estaba la situación económica en su época, eh, pues que no quería renunciar a ella, que podía tratar de dedicarse a otra cosa, aunque fuera nada más pues de manera alimenticia, pero que él sabía que lo que estaba más cerca de su corazón era algo distinto. Y para mí eso es, digamos, una especie también pues de modelo de ética de trabajo, pues saber diferenciar aquello que tiene que hacerse por obligación, por estar existiendo en un mundo que no siempre se adapta a nuestros deseos, pero también recordando aquello que es más importante y más querido. Sí, y bueno, resistiré mis ganas de seguir hablando de Edgar Allan Poe, pero pensaré entonces en que Edgar Allan Poe de alguna manera es una lectura introductoria para muchos de Sí. nosotros, ¿no? Que llegamos a las letras. ¿Qué otro tipo de lecturas son para ti también como que tienen esta naturaleza?
como las de Edgar Allan Poe en este sentido, ¿no? O sea, cada quien tiene sus lecturas iniciáticas. ¿Cuáles serían para ti, además de las de, infiero, Edgar Allan Poe, lecturas que te iniciaron en este universo de las letras? Sí suena como que me gusta, ¿verdad? Eh, mira, en aquella época, cuando era chico, había una cierta cantidad de lo que entonces era literatura infantil en casa de mi mamá, que fue donde crecí, que no era de ninguna manera la variedad, la calidad de lo que había, de lo que hay ahora, perdón. En aquel tiempo había sobre todo adaptaciones en libro, en cuaderno, de películas de la Disney, y eso era básicamente la literatura infantil, había muy poco. Pero yo me encontré, por ejemplo, un libro de cuentos muy bellamente ilustrado, además con una encuadernación en tela preciosa, que se llamaba Mitos y Leyendas, que traía además historias de diferentes lugares del mundo, ilustradas, cada una en un estilo diferente. Era un libro fascinante. Esa fue una lectura muy temprana que me marcó. Otra, una antología muy rara, que la tenía por aquí hace un momento, pero no sé dónde quedó, que se llamaba, bueno, se llama Miedo en Castellano, que es una antología que hizo un autor mexicano muy, muy raro llamado Emiliano González, donde sacó cuentos, según de miedo, de horror, de muchos autores hispanoamericanos diferentes. Y ahí estaba, por ejemplo, lo primero que leí de José Emilio Pacheco, que era una sola página sacada de una de sus novelas. Además, este tipo hizo lo que quiso, sacó de donde quiso, no le pidió permiso a nadie. No se podría hacer un libro así en esta época, ¿no? Le habrían puesto todas las demandas del mundo. Este, Además, ahí fue el libro donde leí por primera vez a Octavio Paz, porque resulta que Octavio Paz escribió una serie de cuentos fantásticos. La única vez que se puso a hacer cuento, en un librito que se llama Arenas Movedizas, escribió varios fantásticos o de horror, y eso fue lo primero que yo leí de él. Yo cuando era chico pensaba, ah, sí, aquí están mis escritores de horror, aquí está Edgar Allan Poe, aquí está Octavio Paz, aquí está José Emilio Pacheco, ¿no? Yo entré a mucho de la literatura en español como por ese lado como raro, extraño, excéntrico. Y luego, bueno, un montón más. Jorge Luis Borges, que es un autor al que admiro mucho hasta el día de hoy, que me parece también ejemplar, que me voló la cabeza en su momento. Es de los pocos que puedo decir que lo he leído completo. Ese sí me lo he leído todo. Una narradora argentina también, como Borges, que se llama Angélica Gorodischer, que no es tan conocida, eh, pero que hace una combinación bien especial, porque por un lado escribe historias de ciencia ficción, de fantasía épica, pero por el otro lado escribe acerca de feminismo. Y es una combinación bien interesante. Y ahorita podría hacerlo incluso más, pues, creo yo. Y, por ejemplo, otro autor que se llama, bueno, no, otra autora mexicana, tengo que mencionarla primero, Amparo Dávila, una gran cuentista también, que además se murió apenas la semana pasada. Yo me quedé como zombie un rato cuando me enteré, fue bastante feo, pues. Pero es una gran cuentista y una autora además que estuvo mucho tiempo pues ignorada, olvidada, hecha menos, y en décadas recientes se le empezó a rescatar y por fin ya recibió su lugar pues como una gran escritora mexicana y por suerte vivió para verlo. Eso es como lo que me consuela. Bueno, y muchos más. Sí, de hecho, quería tocar el tema de Amparo Dávila, porque siento que, aunque si bien últimamente ha recibido mucho reconocimiento los últimos años, quizá a lo mejor no el que merece completamente, aunque ya hay un premio que lleva su nombre y todo, y que sí pudo ver un poco de esto, pero ¿qué nos podrías decir sobre la lectura de Amparo Dávila? Mira, Amparo Dávila es una escritora bien particular porque aparte de que escribe cuentos con atmósferas extrañas, con sucesos inquietantes, los escribe también, por una parte, viviendo en condiciones muy complicadas, porque ella vive en un tiempo en el que pues la sociedad es mucho más machista que ahora y había mucho menos oportunidades para las mujeres, y no digamos para las mujeres que vivían en los estados fuera de la Ciudad de México, ¿no? Que era el caso también de Doña Amparo, que vivió en Zacatecas, por ejemplo. Eh, Le costó trabajo publicar, le costó trabajo que le hicieran caso y podría haber tenido, de hecho tuvo pues el destino de muchas autoras también que podían aparecer, que han aparecido en diferentes ciudades del país,
que no han logrado del todo abrirse paso y que de pronto, después de haber hecho un par de publicaciones más o menos distribuidas, reconocidas, pues han quedado en el olvido. A ella le pasó eso, pero de alguna manera salió del olvido, lo cual es un fenómeno rarísimo. Y yo creo que se debe, bueno, pues a la insistencia de muchas personas que se dedicaron a promoverla durante mucho tiempo, que nos la presentaron a nuevas generaciones de lectores. Esta es una escritora que había nacido en 1928, ahorita ya tenía 92 años, ya 3 o 4 generaciones habían pasado, digamos, como desde sus primeras publicaciones. Y lo que hace es que incorpora esos detalles de la vida cotidiana, las peleas domésticas, las dificultades de la vida de las mujeres, las dificultades también pues de la vida de la clase media, de los entornos burocráticos y demás, pero las integra como en relatos fantásticos. Y eso no se había hecho antes que ella en México, de esa forma. Ahora se hace todo el tiempo, pero es por ella, es porque ella tuvo esa influencia. Eh, y yo la vi en una antología que apareció en los años 80 que se llamaba Muerte en el Bosque, que era como una colección como de cuentos sacados de varios de sus libros, que la vi porque se hizo en una colección de gran tiraje, con muchísimos ejemplares que circulaba en aquella época, que se llamó Lecturas Mexicanas. Si no, no me hubiera enterado de su existencia. Y muchas personas también, como yo, se enteraron de la existencia de Doña Amparo con esa colección, y a partir de eso, pues yo creo que como yo se han de haber quedado pasmados. ¿Hay a poco hay alguien que escribe esto en México? Y además es escritora, o sea, no es una persona, digamos, como que se mueva en lo que entonces eran como los círculos de la, entre comillas, alta cultura. En aquel tiempo, bueno, a lo mejor ustedes han oído hablar quizá de un autor que se llamaba Salvador Elizondo. Este era un autor sumamente prestigiado, que escribió varios libros muy buenos, pero que en algún momento del siglo pasado, años 70, años 80, era como el escritor que estaba como autorizado para escribir cosas raras y excéntricas, cosas fantásticas, porque él tenía como mucho prestigio, ¿no? Era como el único que lo podía hacer. Y era el que lo invitaban todas las veces que venía un autor famoso de otras épocas a que platicara con él en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Entonces tiene muchas fotos con Jorge Luis Borges y con García Márquez y con otros por el estilo, pues porque llegaba alguien y decía, ay, se escribe rarito, ¿quién va a hablar con él? Pues, ya le Elizondo, ¿no? Yo supongo que era más o menos así. Y ahora ya no es así. Ahora ya no es una cosa tan cerrada ni tan hermética, pues, y eso está bien. Y creo que el que autoras como Doña Amparo y como otras más, como Francisco Tario, como Pedro Miret, como, no sé, más todavía que faltan por rescatar, hayan logrado por lo menos llamar un poco más la atención, inspirar a generaciones posteriores, pues sí es un gran avance. Gracias. ¿Y qué relación, digo, me encanta que hayamos hablado de Poe y de Amparo Dávila y todo, ¿y qué relación encuentras entre la obra de estos escritores y a lo mejor la configuración de géneros ya mucho más específicos como, no sé, podría ser la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que muchas personas, bueno, todo el mundo aprende de quienes vienen antes que ellos, y creo que en el caso de quienes escribimos actualmente en México, yo mismo, mis contemporáneos y personas más jóvenes también, que hay bastantes, eh, hay como una actitud que yo no había visto antes y que me gusta. Mucho tiempo parecía que lo único que podía hacer una persona, digamos, interesada pues en la imaginación fantástica, en estos géneros, como se les llama, que a veces se venden o se promueven como si fuera una cosa rara, como ajena a la literatura mexicana, aunque no lo sean. Muchas veces se pensaba que solamente podían copiar, calcar los textos que venían de otros países, ¿no? Y es así que si ustedes investigan un poco se pueden encontrar, pues sí, un montón de calcas, de copias de quien ustedes quieran. O sea, desde Julio Verne hasta J.K. Rowling. Seguro que hay alguien en México que trató de hacer su propia imitación y le fue bien, mal o regular, quién sabe. Pero ahora está pasando algo distinto. Ahora hay gente que está tratando de hacer, a partir de todas estas influencias, las nacionales y las extranjeras, algo como más propio, más personal, más ligado pues a el contexto, el entorno, las cosas que nos están importando en esta época, las preocupaciones que podemos tener en esta época. Por ejemplo, en lo que concierne directamente a la ciencia ficción, a esta cosa
rara, pues, que consiste pues sí, en especular, perdón, en imaginarse, pues, posibilidades de la vida humana, quizá del futuro, quizá de cosas que no se hayan realizado aún. Pues en esta época se está escribiendo bastante, se está escribiendo bastante bueno también, pero yo no lo llamaría directamente ciencia ficción, que para empezar es un nombre pues que se inventó hace como 100 años, que proviene de los Estados Unidos, que está mal traducido, porque science fiction, ustedes saben, el modificador va primero, debería haber sido ficción científica o narrativa científica, ¿no? Algún gracioso lo tradujo mal y así se nos quedó, pero bueno, ese nombre eh, te implica como una serie de expectativas que ya no son las que se están satisficiendo acá. El año pasado, a mí se me ocurrió no, pues, como para molestar un poco, la verdad, una etiqueta o un nombre distinto. Yo dije mexafuturismo, pensando también en otro nombre que ya existe como de un subgénero llamado afrofuturismo. Esa es una categoría que ya existe, que ya se han hecho estudios, que tiene que ver con historias que se inventan autoras o autores acerca bueno, de origen afroamericano o africano incluso, acerca de poblaciones de origen africano que no están subordinadas o colonizadas por algún blanco de origen europeo, ¿no? Si ustedes vieron la película esta de Black Panther, se darán como una idea, pues un poquito de lo que podría significar una cosa así, ¿no? Una nación que no fue conquistada, colonizada y que está, digamos, con una actitud ante sí misma, ante el mundo, que es totalmente distinta. Yo dije, ¿por qué no se podría hacer eso desde acá? ¿Por qué no podríamos escribir desde el contexto de alguna de las regiones de México, de las sociedades o culturas de México, a ver qué sucede? Y de hecho, bueno, por supuesto que ya se ha hecho, pero creo que el pensar en estas obras desde esa perspectiva da como para hacer más visible esta otra manera de figurarse la cuestión, ¿no? De pensar en cómo vamos a escribir acerca no de un modelo o una idea del futuro que venga más bien por parte de HBO, de Netflix o de Disney, sino de una que se pudiera imaginar desde nuestros propios contextos, desde el lugar en el que estemos. Mm. Sí, y este tema del mexafuturismo se me hace súper interesante porque, bueno, voy a hacer un poco trampa porque lo mencionas y tiene que ver con mi experiencia de lectura con mis alumnos, que me dicen, es que es muy extraño que una historia de este tipo se desarrolle en México. ¿No? Es lo primero que llama la atención, ¿no? Esta extrañeza de decir. Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué estas cosas no podrían pasar en México? ¿Tiene que ver con nuestro avance tecnológico? ¿Tiene que ver con un cierto malinchismo? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con qué crees tú? ¿Por qué nos es tan difícil imaginar historias especulativas o de imaginación en espacios tan cercanos como nuestro propio país? A mí se me hace que durante mucho tiempo, pues se desalentó en general en la cultura, en los sistemas educativos, pensar de esta manera, porque por una parte tenemos una tradición, digamos, de una cultura como muy cerrada a las posibilidades de cambio, que le gusta más bien mantenerse como está, mantener lo que llaman el status quo. Esto nos viene pues por lo menos desde la época de la conquista, ¿no? Que aquí a México llegó con lo que era entonces el Reino de España, que era una eh, organización, una sociedad extremadamente rígida, ¿no? Y extremadamente racista, estratificada, ¿no? Cerrada. De ahí nos viene, por lo menos, como esta forma de pensar que de alguna manera le hemos seguido manteniendo pues durante siglos, ¿no? Impuesta, creo. Entonces, cualquier narración que de pronto hable de posibilidades de cambio, de transformación, pues es como mal vista, ¿no? Eh, de por sí. Y por otra parte, pues bueno, por desgracia también tenemos en este momento actual, en este siglo, pues una posición pues subordinada en el mundo respecto de países más prósperos, más poderosos militar, política, económicamente. Nos dice Fernanda Martínez en el chat, tal vez es que nos percibimos como un país no protagonista en general, y es justo a lo que iba yo a llegar. Claro, hemos aprendido durante muchísimo tiempo que no somos como protagonistas de la historia, que somos como personaje secundario, que somos como el patio trasero de donde viven los personajes principales, ¿no? Y esa es una actitud también profundamente
grabada pues en mucho de nuestra cultura, de nuestra educación, y es un problema, y es algo que se puede criticar y se puede tratar de revertir. Sí. Bueno, y me gustaría ahora ir, antes de hablar de tu novela, hablar un poco sobre tu faceta como escritor, pero también como maestro de escritura. Veo que, bueno, conozco yo dos manuales que tienes de escritura, uno que tienes, que estás, de hecho, distribuyendo de manera gratuita en línea, que pueden Ujú, descargar ahora por si no tienen suficientes cosas que hacer en esta pandemia, pueden descargar también este manual. Y este otro que escribiste junto con Raquel Castro. ujú. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre qué significa para ti esta relación entre ser escritor y enseñar a escribir? ¿Una alimenta a la otra? ¿Te apoyas? ¿O son dos Albertos diferentes? ¿Cómo lo vives? No, yo creo que todo se apoya y todo se retroalimenta. Yo creo que, yo creo que sí es posible enseñar cosas. Hay gente que se pone como en la actitud de que no, que todo es como un fraude. Yo no creo, yo creo que sí se puede transmitir el conocimiento, pero yo creo que esa transmisión se da en varios sentidos a la vez. Es decir, a lo mejor yo puedo enseñar algo a otras personas, pero yo también aprendo. De alguna manera creo que todas las personas que estamos involucradas en una cosa así podemos aprender simultáneamente diferentes cosas, pero sí aprendemos, sí comprendemos mejor a otras personas, sí nos enteramos de lo que piensan personas que son diferentes de nosotros mismos. Y creo que esa es una actividad que ya de por sí es estimulante, se vuelve más estimulante por eso. Yo pongo a prueba, digamos, como mis propias ideas respecto de cómo escribir, de cómo desarrollar un personaje, de cómo contar una historia, pero también puedo ayudar a que otras personas pongan a prueba lo que ya han hecho o lo que están pensando respecto de su propio trabajo. De alguna manera, como que nos encontramos en esta especie de entorno que se convierte en un laboratorio, pues no se trata tanto de un aula en el sentido convencional, ¿no? Yo no voy a, eh, cuando se trata de una clase de escritura creativa, no se trata de que todo el mundo acepte o absorba el modo en el que yo tengo el modo en que yo tengo de escribir, ¿no? Más bien, al contrario, se trata de que nos acompañemos, en lo que cada persona encuentra su propio modo, su estilo, su voz. Y creo que reconocer esta diferencia, digamos, con otras posibilidades de un entorno de clases, es una experiencia para mí muy satisfactoria. Qué tipo de talleres son los que más disfrutas? Veo que has dado pues de diferentes géneros, ¿no? Pero ¿cuál es el que más te gusta? Yo creo que me gustan más los que son explícitamente de creación de cuento y de minificción, o sea, de microcuento. Creo que son eh, los que más se prestan para tener como discusiones ricas, pues entretenidas. He dado también, bueno, de otras cosas, he dado incluso de historia, de teoría literaria, pero creo que lo que más me gusta sí es eso. Me gusta también novela, pero novela es más difícil porque es más difícil en un curso limitado, pues seguir el trayecto de formación de una novela, que toma más tiempo, ¿no? Que necesita otra clase de atención, ¿no? En cambio, cuento sí puede uno examinar una historia en una tarde, por lo menos señalar como ciertos detalles, ciertos aspectos pues, de la narración que pueden ser eh, reconsiderados, retrabajados, revisados, ¿no? Hablar acerca de cierto tipo de referencias o de lecturas útiles y continuar, pues, decirle a la persona, bueno, ya dijimos lo que podíamos decir, síguele, toma de aquí lo que te sirva y vamos a ver qué pasa, tráenoslo después si quieres, vamos viendo ese progreso, ¿no? Que creo que eh, como también es una experiencia más intensa, también es más gratificante. He trabajado yo con el manual, el que escribiste con Raquel, el de cómo escribir tu propia historia. Ujú. Y me gusta mucho porque creo que quita muchos miedos, pero me gustaría que, sé que entre los estudiantes aquí presentes hay muchos que gustan de escribir o que quieren escribir, pero no se animan, ¿no? Con esto, este típico miedo o duda o pánico frente a la página en blanco. Ujú. Si bien en tu libro nos das un chorro de tips, podrías a lo mejor ahorita mencionar uno, dos o tres consejos así medio básicos. Claro, cómo no.
Yo creo que digo, lo primero que se me ocurre no es un decálogo ni nada, pues, ni tampoco tienen que ir en orden. Pero lo primero que se me ocurre, si se tiene miedo a la página o la pantalla en blanco, eh, que no sea por pensar que uno no tiene nada que decir. Yo estoy convencido de que cualquier persona tiene al menos una vez en la vida, y probablemente muchas más, algo que decir, algo que pueda ser significativo para ella misma, como mínimo, y a lo mejor para otras personas, ¿no? No se sabe, eso depende ya de efectivamente sentarse a hacerlo. Eh, También que no sea ese miedo por sentir que uno no vale o que es menos por no tener suficiente talento, por no tener suficiente práctica. Eh, Hay disciplinas que son muy exigentes, digamos, físicamente o incluso eh, que pueden implicar de entrada años de práctica, ¿no? Como tocar el piano, como dedicarse a la gimnasia, qué sé yo, ¿no? Que implican la necesidad como de empezar quizá muy pronto para maximizar las posibilidades de éxito, ¿no? Pero en el caso de la escritura no es así, la escritura es mucho más generosa. La escritura permite darse más tiempo, permite tropezarse más, porque lo que uno va entrenando es no exactamente los músculos, los huesos que entrena un deportista, sino más bien uno va entrenando, sí, ciertas porciones del cuerpo, las manos, ¿no? La columna, ciertas memoria muscular, pero sobre todo va entrenando el cerebro, el ojo, el oído quizá, para relacionarse de otra manera, no eh, pues con el propio cuerpo físico en el movimiento, sino con el lenguaje. Entonces el proceso puede comenzarse en más momentos de la vida y puede tomar una variedad enorme de tiempo dependiendo de cada persona y de sus circunstancias. Y tercera, eh, esta tercera se divide en tres. ¿Qué se necesita para empezar a escribir? Tres cosas. Uno, leer mucho de todo lo que se pueda, aunque uno luego decida que no le gusta, pero ya uno ya lo probó y ya sabe por propia experiencia que por ahí no va lo que le interesa, ¿no? Dos, trabajar con constancia, con tanta pues disciplina como se pueda, dándole el valor al tiempo que uno dedica a esto, incluso aunque la gente alrededor no quiera dárselo, pero ahí sí hay que plantarse uno y decirle, no, pues déjame en paz, estoy trabajando en esto. Lo digo porque a mí no me daban esa oportunidad. Cuando yo era chico y estaba leyendo o escribiendo, y mi mamá se asomaba desde la cocina para preguntar quién no estaba haciendo nada y tenía que ir, y podía ir rápidamente a la tienda a comprar un refresco, lo que fuera, mi hermana estaba hablando con el novio por teléfono y mi tío estaba viendo el fútbol y mi hermano estaba sentado en el suelo sacándose un moco, pero el que tenía que ir a comprar el refresco era yo, porque yo era el único que no estaba haciendo nada importante. Entonces, no, eso, por favor, que no les pase a ustedes. Y tercera, mucha paciencia. Uno quisiera que las cosas salieran bien a la primera, pero la verdad es que no es así. Siempre hay que trabajar un poco más, siempre hay que revisar, siempre hay que volver sobre nuestros pasos y en eso se aprende. Incluso cuando uno se tropieza, cuando comete errores. Eso es lo que yo diría. Gracias, Alberto. Y ahora vamos a hablar de ti como escritor. O sea, ya es como el psicoanalista que va al psicoanálisis. Tú como escritor, ¿cuáles son como las principales dificultades o retos a los que te enfrentas? Digo, me es fácil suponer que esta cuestión del tiempo y tal, pero ¿qué más? Que podría ser algo que te dificulte un poquillo ahí. Pues en una ciudad grande como estas que habitamos, pues siempre es el tiempo, siempre hay bueno, salvo ahora que estamos todos encerrados, siempre hay el problema de que la mitad del día se va en hacer otra cosa, ¿no? O en desplazarse de un lugar a otro para hacer otra cosa. Siempre hay que estar robándole el tiempo a alguna otra actividad para poder sentarse y escribir. Los días buenos de veras poder estar 4 horas o 5 trabajando sin parar son raros, ¿no? También, bueno, hay ciertos aspectos del trabajo, digamos, técnico que pueden ser más o menos problemáticos según pues según el temperamento de cada quien, según el proyecto que se esté desarrollando. Por ejemplo, yo he descubierto que para escribir novela, no cuento, novela, me cuesta mucho trabajo, más trabajo del que yo creía que me iba a costar,
decidir, fíjate, no qué decir, sino dónde callarme. Es decir, me puedo dejar llevar por una situación que voy desarrollando, que voy pensando en la cabeza y puedo prolongar el diálogo de dos personajes o el trayecto que hacen de un lado a otro, incluso más allá de lo que es, de lo que tiene sentido, de lo que es relevante. Entonces tengo que detenerme, decir un momento, estos personajes llevan hablando 2 horas, ¿no? No tiene sentido que siga, que la escena siga ahí, pues. En el teatro dicen que a uno se le, que cuando eso pasa quiere decir que la escena se cuelga, es decir, empieza a volverse demasiado grande, empieza a caerse por su peso. Eso hay que evitarlo y resulta que yo tengo como esa propensión, entonces tengo que estar alerta, ¿no? Cuando escribo una, una, una novela particularmente, digo, por decir un ejemplo. Y también, bueno, otro ejemplo, también uno puede tener dificultades que estén más allá del trabajo propiamente dicho. Puede haber dificultades de personales, puede haber dificultades de ánimo, puede haber, digamos, pues toda clase de obstáculos adicionales pues con los que uno tiene que lidiar. Es decir, en este momento me ha tocado conversar con algunos colegas y la mayoría me dice que en lo que ha durado pues su circunstancia de encierro, porque están guardando la cuarentena, pues no han podido escribir nada, porque están muy alterados, están muy preocupados, están eh, pues simplemente yendo de un lado para otro, pues con la angustia, la incertidumbre, y entonces les cuesta muchísimo más de lo normal. Yo he tenido días así, de alguna manera me ayuda pues como tener una actividad en la que enfocarme, de pronto un taller que estoy dando actualmente en línea o alguna otra actividad, algún artículo encargado, digamos, que ya sé que lo tengo que entregar en cierta fecha, que ya sé más o menos como qué se espera de mí, pero sí, también hay que aceptar que hay ciertos momentos en los cuales es muchísimo más difícil y no es culpa de uno. Es decir, incluso si una persona llega a padecer de pronto, pues, a enfermarse, a irse a un hospital, a tener un brote de depresión, pues eso no es culpa de la persona y eso no es algo que simplemente se pueda quitar. Hay que lidiar con ese problema y después regresar a lo que uno estaba haciendo. A propósito de este tema de la contingencia y del encierro y de pues esta situación en la que nos encontramos todos, que es innegable, ¿no? Hablar de esto, que tenemos que hablar de esto precisamente para poderlo sacar, podernos exorcizar. En fin, he visto, bueno, todos hemos visto que hay muchísima oferta de libros, Ujú. de películas, de obras de teatro, de mucho, mucho arte, ¿no? Que está allí siempre como tratando de ayudarnos a mantener la salud o la sanidad mental. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál sería, digo, es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Pero un pequeño acercamiento, ¿a cuál sería la función o la labor o por qué el arte nos está rescatando, ¿no? Yo creo que, yo creo que por un lado, eh, el arte nos puede rescatar a todos, puede representar una distracción, un alivio, algún sentido distinto de lo que estamos haciendo. Y esto incluye a las propias personas que están haciendo ese arte. Yo creo que muchas de las personas que están ofreciendo ahora su trabajo, incluso más allá de instituciones, lo están haciendo también, no solo para ayudar a otros, sino para ayudarse. Y creo que está muy bien, porque quizá en otro momento era más difícil, ¿no? Pero ahora estamos un poco enfrentados con nosotros mismos y obligados a plantearnos qué queremos hacer, no solamente en relación con nuestra propia conciencia, nuestro propio bienestar, sino con el de aquellos que nos rodean, aquellas personas que incluso, aunque no podamos visitarlas o hacer contacto con ellas físicamente, pues están ahí y de las cuales depende eh, siempre, pero ahora de manera mucho más visible, mucho de nuestro bienestar. Y muchas de esas personas, pues, son las que a veces, en esta época se están llamando ahora, pues, trabajadores esenciales, ¿no? Gente que hace reparto, gente que hace limpia, que cocina, que no puede recogerse porque su trabajo es de los más indispensables, pues, para que no se caiga una sociedad, para que no se ahogue en sus propios desechos, para que siga habiendo luz eléctrica, ¿no? No veíamos a esas personas, ahora sí las estamos viendo y quizá estamos reparando más como en que, al contrario de lo que a veces se piensa, pues la persona que hace este tipo de actividades existe en relación con los demás y existe para de alguna manera también cumplir una función, quizá menos clara, un poquito más rara, pero una función al fin, está dándole algo a quien la rodea.
Y creo que a la inversa, también quienes están de pronto leyendo un libro descargable o viendo un concierto o metiéndose a un curso de filosofía antigua como Shakira, que me acabo de enterar hoy, que a eso ha dedicado sus últimas semanas, espero que todavía sepan quién es Shakira. Bueno, si no, ustedes luego investigan. Me parece que es pues el reconocimiento o el descubrimiento tal vez, o sea, no es que no es que lo hayamos estado negando, es que estábamos muy ocupados con otra cosa. Es el descubrimiento de que en este momento que querámoslo o no, se nos abre una gran cantidad de tiempo sin usar, de tiempo muerto, de tiempo en soledad, pues resulta que a lo mejor nos sentimos en la necesidad de llenarlo y a lo mejor descubrimos que sí podemos llenarlo y llenarlo con cosas diferentes de las que creíamos, ¿no? Y entonces descubrimos que, que somos más de lo que pensábamos, que hay en nosotros una mayor profundidad, una mayor complejidad de la que creíamos, ¿no? Y a lo mejor eso es benéfico, yo creo que puede serlo. Eh, creo que de alguna manera, con todo el peligro que representa la situación que se está viviendo, también representa por lo menos una oportunidad de que nos replanteemos muchas cosas respecto de nosotros mismos. Y para eso puede servir este contacto con obras, con formas de pensar, de representar las cosas que no conocíamos. Y también percibir un poco la literatura como una forma de resistir, ¿no? La literatura como resistencia Ujú. ante este Sí, tipo claro. de situaciones que nos sobrepasan, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y que puede tener además muchas cosas que decirnos respecto de estas situaciones. Seguramente les ha pasado, cuando le preguntan, cuando se pregunta acerca de obras que se relacionan con el momento que estamos viviendo, mucha gente habla de historias de epidemias, de peste, de qué sé yo, ¿no? Mencionan la peste de Albert Camus y mencionan qué sé yo, ¿no? Eh, pero resulta que no las historias que nos pueden convenir en este momento pueden ser esas, claro, pero también pueden tratar de otras cosas que no hablen, que no sean la enfermedad. Pues lo que nos está pasando no es solamente la enfermedad, es también, por ejemplo, el aislamiento y es también este descubrimiento de algo distinto en nuestras vidas o de algo muy profundo en nuestras propias personas. Una novela que yo recomiendo para estas épocas, de hecho no tiene nada que ver con pandemia, es una novela que se llama Solaris, de un escritor polaco del siglo XX, Stanislaw Lem, que es la historia, una historia muy rara, de un grupo de seres humanos que están en una estación espacial alrededor de un planeta remoto, tratando de comunicarse con el planeta, que resulta que es un ser vivo gigantesco, como una especie de cerebro colosal, que piensa de alguna manera y que tiene, entre otras facultades extrañas, la de sacar de la conciencia de los seres humanos como sus secretos más profundos y ponérselos delante, como materializarlos. Entonces, la gente no sabe qué hacer ante este fenómeno porque de pronto ellos tienen delante como lo que era lo más oscuro, lo más secreto, lo más guardado que tenían, y todo el mundo lo está viendo, y entonces todos tienen ataques así como de ansiedad espantosa, de vergüenza, y ya no se quieren ver unos a otros. Entonces es un problema enorme. Eh, y les cuesta mucho trabajo volver a establecer contacto, volver a hablar de las cosas para por fin tratar de cambiar su situación. Y eso de cierta manera es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos aislados, estamos puestos en una situación inusitada, estamos tratando de lidiar con algo que no estamos entendiendo del todo, ¿no? Que es la enfermedad, la pandemia. Y en ese proceso estamos expuestos a descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos o ni siquiera queríamos saber, pero que ahí están. Y entonces en ese proceso de reconocernos a nosotros mismos, pues pasan cosas también, pasan cosas malas, pero también pueden pasar cosas buenas. Y de eso se trata esta novela. Wow, pues qué maravillosa recomendación. Y bueno, ya estamos entrando en el terreno propicio para hablar de tu novela más reciente, que bueno, tienes más novelas, bueno, aquí atrás puse algunos de tus libros. Tienes también, Alberto, tiene esta novela maravillosa, La Torre y el Jardín, que a mí me encanta, creo que es de mis favoritas, Gracias. de lo que he leído de tu trabajo, me encanta. Pero bueno, esto también me gusta mucho. Y
¿Tienes más novelas en camino antes de empezar a hablar de La noche en la zona M? Tengo una novela terminada, pero no sé dónde va a salir, porque obviamente todo se detuvo ahora debido a la pandemia. Vamos a ver qué sucede. Este, si todo sale bien también, se destrabará el proyecto de un libro de cuentos, espero, no sé. Lo que está ahorita avanzando, curiosamente, es un guión de cine, aquí entre ustedes y yo. Un guión que me encargó una productora mexicana, pues, una casa productora mexicana, porque les gustó otro guión que yo hice hace algunos años para otra película. Es una adaptación, o sea, no es exactamente un proyecto mío que a mí se me haya ocurrido, pero yo espero que salga alguna cosa buena de eso, digo que se filme, ojalá, y que alguien diga, ah, sí, eso me suena como Alberto, estaría padre. Ah, estaría buenísimo. Pero bueno, platícanos un poco, digo, es muy, para quienes han leído tu obra, es muy fácil encontrarte, ¿no? Aquí en La noche en la zona M. No exactamente en la zona M, nadie quiere estar en la zona Ay, M. no. Qué horror. Pero bueno, cuéntanos un poco como de dónde viene esta novela y me gustaría también hablar luego de cómo se inserta esta novela en ahora esta nombrada tradición mexafuturista. Claro. Mira, esta novela se me ocurrió hace pues como 2 o 3 años, que estaba como ahora, digo, bastante preocupado como por el futuro del mundo. Ya sé que suena un poco raro decirlo así, pero es la verdad. Pues fue cuando se empezó a poner, digamos, otra vez de moda este tema que en realidad está eh, sobre la mesa urgente desde hace décadas, pero durante mucho tiempo se le ignoró, que es el asunto del calentamiento global, del cambio climático. eh, y empezó a resurgir otra vez, pues aparejado con una serie de dificultades, pues que hemos visto también en años recientes, ¿no? El crecimiento de la desigualdad, el agotamiento de recursos, la forma en que varias regiones, pues del planeta efectivamente se están haciendo inhabitables, la forma en la que en diferentes lugares están, digamos, surgiendo, pues, regímenes extremistas, ¿no? Que persiguen a ciertas poblaciones, que discriminan, que ejercen la violencia de una manera muy, muy, muy brutal y muy irresponsable. Y no solamente la violencia física, pues, sino también la violencia económica, la marginación. En fin, todo eso me preocupa mucho. En un momento dado vino la invitación por parte del Fondo de Cultura Económica para que escribiese una novela para jóvenes, para la colección de narrativa juvenil que tienen. Y pues no sé por qué carambola se me ocurrió que estos temas se podían integrar en una novela así. Eh, el primer personaje que apareció fue el de la protagonista, el de Cita, que se basa parcialmente en el recuerdo que tengo de una persona real, de una persona que vive muy al paso, muy deprisa hace ya varios años, en una tienda callejera de estas donde venden teléfonos celulares viejos y los craquean, o sea, los habilitan para funcionar sin contrato de por medio. En fin, eh, había una chica que estaba vestida con pantalones de camuflaje, unas botas, un peinado medio punk y una playera de no sé qué banda, trabajando con un teléfono. La vi de paso, me acordé de ella cuando estaba pensando en esta novela y dije, sí, podemos tener una protagonista que haga esto, que tenga como esta relación con la tecnología y que exista en un entorno, pues como este, pues como en México. Porque eso también es algo que siempre me ha disgustado en general, pues de las historias de ciencia ficción, como suelen verse, que siempre tienen personajes que están por allá en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres, ¿no? Si acaso si va a ser ciencia ficción apocalíptica, pues una planicie de Kansas o de Oklahoma, ¿no? Pero nada más. Entonces, luego pensé, este personaje que se ve muy mexicano, lo pongo en este contexto, pues tengo que poner a su alrededor un contexto que también se vea mexicano. Y pues el contexto que yo conocía, que me era cercano, pues era ese que empezó a, a entrar a la novela, pues. Todas las calles que se mencionan son calles que yo he recorrido. He vivido en algunas de estas zonas. Este,
Entonces, no, digamos, es tiene como esto, de alguna manera, pues de experiencia vivida. Obviamente nadie ha vivido en un mundo así, y espero que nadie llegue a vivir en un mundo así, pero pues está pensado a partir de experiencia real y de cómo podría transformarse nuestra experiencia real, pues a partir de tendencias que observamos en el presente. No me acuerdo quién lo decía, a lo mejor creo que podría haber sido William Gibson, un escritor canadiense especializado en ciencia ficción, que decía que la ciencia ficción no se trata del futuro nunca, que se trata del presente, de aquello que le preocupa a la gente en el presente. Y creo que tiene razón, eh, porque cuando nos ponemos a imaginar algo que podría pasar, estamos preguntándonos qué podría ser ese futuro posible con base en lo que nos llama la atención en el presente. Y eso es lo que ocurre acá. Sí, claro, la preocupación del presente, que además es algo que se ha estado dando de manera más o menos constante en este tipo de literatura de especulación. Y me encanta y me llama la atención cómo esas inquietudes, esas interrogantes son las propias de la época. O sea, en tu novela podemos encontrar cuestiones relacionadas con el calentamiento global, y con otro tipo de amenazas. Bueno, que en este caso tenemos una amenaza muy, muy particular. Pero bueno, quería preguntarte también, antes de que abramos el espacio para que los demás te puedan hacer preguntas, sobre Celeste, que es uno de mis personajes favoritos, que bueno, para quien no haya leído este libro de cuentos, aquí aparece Celeste, de hecho aparece antes en las otras, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la historia de este personaje o por qué lo trajiste desde allá hasta acá? El cuento en el que aparece Celeste, que se llama La Segunda Celeste y que se empezó antes que la novela, viene de un periodo en el cual estaba escribiendo sobre este asunto de la inteligencia artificial, eh, pues como de esta otra tendencia, pues del presente que tiene que ver con eso, ¿no? Con la imitación de la inteligencia o con la aproximación a la inteligencia, ¿no? Que se da de muchas maneras y que es algo que me ha interesado desde antes, cuando estaba en el TEC, porque yo estuve en el campus Toluca, la materia que más me gustaba, tengo que reconocerlo, era pues una materia más bien teórica acerca de eso, de inteligencia artificial. Este, Cosas como de programación y de administración, pues no me gustaban mucho, la verdad, pero esa me fascinó y ahí leí textos que de hecho se citan en el cuento de la Segunda Celeste, sobre todos estos asuntos. Y en algún momento de la hechura de la novela pensé que necesitaba un personaje o alguna manera de tener un lazo con lo que es nuestro presente, ¿no? No solamente con el tiempo en el que vive Cita, la protagonista, que es muy posterior a nosotros, y que además le vuelve imposible realmente haber conocido mucho del pasado, porque ella vive en una situación ya muy distinta y en una historia, digo, perdón, en un entorno que es, pues de muchas maneras, un entorno pues casi que en ruinas, ¿no? En una seria crisis y muy empobrecido y muy devastado. Este, y entonces me ocurrió que ese recurso podía ser justamente Celeste, que podía haber, digamos, sobrevivido, ¿no? A su propia época y podía haber llegado a esta, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso tomé a Celeste y la puse en la novela, porque ella me sirve, pues, para pensar en ese pasado y también bueno, ya después me sirvió su presencia para muchas otras cosas que no tenía yo pensadas inicialmente y ya se integró muy bien, creo yo, con el resto de la historia. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Ya mi última pregunta, para que les aviso que la indicación para hacer las preguntas es que en la parte de participantes pueden levantar la mano y yo voy leyendo las preguntas. Más bien, vamos abriendo el espacio para que ustedes desde su casa puedan hacer la pregunta, ¿ok? Y la puedan tener este diálogo más o menos directo con Alberto. Pero bueno, el día de hoy es 23 de abril y estamos en el marco todavía del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. ¿Qué te hace pensar o en qué piensas cuando piensas en el Día del Libro? Pues, híjole, pienso sobre todo en los libros mismos, en los libros como objetos. Digo, aquí tengo bastantes, pero a mí me gusta mucho no solamente la idea pues de su existencia, ¿no? De que tengamos como esta tecnología tan humilde, tan sencilla y tan asequible que son los libros, sino también el hecho de que se trata de una tecnología, de una
de un objeto que es tan variado, que puede albergar tantas cosas diferentes, ¿no? Puede eh, haber lo mismo, pues, información, historias, toda clase de imágenes, de juegos con el lenguaje, de lo que sea, ¿no? Y y como otras celebraciones que se hacen, pues es una celebración que se da un poco de manera arbitraria, ¿no? Este día se elige porque es el día en el que murieron Shakespeare y Cervantes, ¿no? Podría haber sido cualquier otro. Pero por lo menos hay una o unas pocas veces al año, pues esa conciencia de que tenemos como parte de lo que hacemos en este momento de la historia, pues esos objetos ahí delante o ahí detrás de nosotros, ¿no? Pendientes, disponibles. Creo que se nos olvida un poco la importancia que tuvo la aparición de los libros para la especie humana. Lo siguiente más importante que sucedió a la especie en términos de tecnología, de comunicación, de relación con su propia memoria, su conciencia, es lo que estamos viviendo ahora con Internet, ¿no? Es decir, entre probablemente los últimos siglos del Imperio Romano y ahora, esos dos fenómenos son los más importantes que han sucedido en lo que concierne, pues, a nuestro propio pensamiento. Muy bien. Vamos ahora, Alejandro Solorio. Hola, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué onda, Alberto y Susana? Justo me robaste la pregunta que iba a hacer. Este, pues sí, era un poco más enfocada a si Celeste, esta conexión entre celestes, quiero pensar que era una conexión, que es una conexión consciente, pero una Celeste un poco más madura, por así decirlo, ¿no? Más humanizada, porque todavía en el cuento está como entre esta transición y está muy robótica, ¿no? Pero bueno, pues ya me robó la pregunta Susana, entonces quiero hacer otra que también tenía, que una de las que más me llamó la atención. eh, Empiezas casi en el desenlace, ¿no? En lo que se podría decir el desenlace. ¿Cómo vuelves a generar un clímax nuevo, ¿no? O sea, sí, un punto máximo en la historia cuando ya pasaste uno. Mira, yo creo, fíjate, te voy a contar, eso ocurrió un poco de manera imprevista. Originalmente la novela iba a ser toda lineal hasta llegar a ese momento culminante, pero estuvimos platicándolo con la editora, que me pidió que considerara si no se podía poner algo más enérgico al comienzo de la novela, porque le parecía que el primer capítulo estaba endeble. Al final acabé escribiendo otra vez por completo ese primer capítulo, ¿no? Pero de cualquier manera me quedé con la idea de ver qué pasaba si se ponía como este momento posterior más tenso, ¿no? Al comienzo. Lo dejé así. Y entonces sí, me vi en la necesidad de pensar qué otra cosa podía ser más impactante o tener algún tipo de impacto después. Pero en realidad creo que el problema, un problema así, por lo menos en este caso, se resuelve eh, no pensando en necesariamente en meterle, digamos, más acción o más violencia, ¿no? Que sería como lo obvio, sino más bien en acordarse de cuál es el sentido pues de la novela como proyecto. Y precisamente parte también del proyecto de La Noche en la Zona M es como darle la espalda, entre otras cosas, entre otros clichés, pues a la idea de que la solución de los problemas es siempre con la violencia, ¿no? Que es también como muy clásico de las historias apocalípticas, que siempre lo primero que hace el héroe es ir a conseguirse la escopeta y asaltar el supermercado, ¿no? En este caso no es así, ¿no? Porque para empezar no hay supermercado y para seguir, bueno, hay un montón de otras dificultades. En cambio, pues lo que las protagonistas quieren es, bueno, escapar de una situación asfixiante, pero también seguir tratando de contribuir a que la humanidad se levante, pues, después de haberse caído. Y entonces, lo importante es ver cómo pueden seguir adelante con ese objetivo, que es el objetivo de fondo más allá de que vayan a cruzar la zona M, ¿no? O sea, están cruzándola para eso. Entonces, ¿cómo llegar a que eso se retome y a que en el camino pueda haber como una reafirmación de lo importante, que es, digamos, no la violencia de por sí y tampoco
el heroísmo de un solo personaje, ¿no? La valentía de un solo personaje, que es también como otro lugar común, sino al contrario, el trabajo entre todos, el trabajo en comunidad, que es lo que en este mundo es lo que puede salvar a la humanidad, ¿no? En lugar de que cada quien jale todo por su propio lado. Y, y, y bueno, spoilers para quien no haya leído el libro, pero lo que pasa es que a esta criatura espantosa que se les aparece delante, la tienen que vencer entre todos, porque no la pueden vencer una sola. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, pues ahí tenía yo como ese otro elemento, ese otro episodio que podía ser impactante a su propia manera sin traicionar lo que yo quería decir. Muy Vale, bien, muchas gracias. gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Alejandro. Andrea Valles, ¿tienes una pregunta? Sí, hola Alberto. Hola. Algo que, bueno, yo recuperé, bueno, no el gusto de, pero hace mucho que no leía una novela en sí y la tuya fue la primera que leí. Realmente tuve el gusto de definitivamente, o sea, sí, me gustó mucho. Gracias. Este, y una pregunta que te quería hacer, que durante toda la lectura la pensé muy a fondo, es que, ¿cuál fue tu inspiración o cómo, o sea, qué fue lo que te dieron las ganas de hacer que los tres personajes principales o los tres narradores hubieran sido mujeres y mujeres muy fuertes a comparación de lo que conocemos como la literatura no normal, pero sí, ¿sabes a lo que me refiero? Claro. Pues mira, realmente lo que yo quería hacer era ir un poco en contra de ese otro cliché, ¿no? Que los personajes tenían que ser masculinos o que tenías que tener como protagonista femenino a uno como muy sexualizado, ¿no? Como Katniss Everdeen con su traje todo apretado, ¿no? Que quería hacer otra cosa. Y creo que, bueno, en esta época hay muchas escritoras escribiendo muy bien, están haciendo grandes obras con personajes femeninos muy variados, muy interesantes, pero también pensé, no veo por qué no, podría yo tratar de poner también mi granito de arena en ese sentido. Además, pues, bueno, mi idea inicial para mi primer personaje, pues ya era esta chica, de ahí vino muy fácil, bueno, ya entró Celeste también, que ya existía, por decirlo así, en otro lado, y la abuela vino, ya para completar el cuadro, digamos, de nuestras tres voces de protagonistas, pues porque yo también me crié en una familia de mujeres y tanto la abuela, en mi abuela materna como mi mamá, eran pues figuras muy fuertes, figuras que tienen como varias semejanzas con el personaje de Lucina, ¿no? Son personas como estrictas, como personas muy decididas, eran personas muy decididas de sus propósitos y eran personas que de pronto les costaba un poco eh, ser tolerantes con los demás y con las que era fácil engancharse. O sea, todo lo que le pasa a la pobre de Cita con su abuela, me pasó un poquito a mí con mi mamá, de esa relación. Entonces, también me era más fácil, digamos, desde un nivel personal, no nada más como de programa, de escritura, eh, que, las, que las tres fueran así. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Alberto y Andrea. Montserrat Arnau, ¿tienes una pregunta? Sí, hola Alberto. Bueno, antes de preguntarte, pues quiero agradecerte pues, por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, de pronto de hecho se relaciona un poco a lo que acabas de decir. O sea, que es más como general de la escritura, que es o sea, ¿tú qué impacto crees que tenga el que un autor proyecte como su vida en un personaje, ya sea en un principal o en algún personaje secundario? O sea, que proyecte ya sea como la personalidad, las inseguridades, la vida, o sea, que proyecte su propia vida en sus personajes. Bueno, yo creo que el que ocurra eso, el que de alguna manera haya este tipo de proyección, pues es inevitable, ¿no? Porque aunque sea parcialmente, pero parte de aquello que se vuelve como el material para que empecemos a pensar, a imaginar, pues siempre es la experiencia vivida, ¿no? Puede ser también lo que uno haya leído, lo que uno haya visto en la tele, pero tarde o temprano habrá alguna experiencia propia o una experiencia observada con alguien de nuestro entorno cercano que también se puede convertir en parte de lo que hacemos. Y cuando eso ocurre, pues yo creo que la mayor parte de la gente no se da cuenta, ¿no? Simplemente porque también los seres humanos somos muy distintos unos de otros, pero también tenemos muchos rasgos en común. Y entonces resulta que una experiencia que yo tuve la puede tener perfectamente una persona que me ha estado leyendo, que no me conoce, a la que yo no voy a conocer.
¿no? Y finalmente para eso sirve la literatura también, pues para que nos comuniquemos esas experiencias humanas, para que nos las expliquemos unas a otros, ¿no? Cuando ocurre que hay un texto, digamos, autobiográfico, donde se dice de principio, esta es mi vida y esto es exactamente lo que me pasó, digamos que ahí ya es otra cosa, ¿no? Hay como otro acuerdo, digamos, implícito entre quien está escribiendo y quien está leyendo. Pero pues finalmente se trata también pues de mostrar experiencias, de mostrar posibilidades de la vida. Entonces, en el fondo no es tan diferente. Creo que está bien, insisto, creo que de alguna manera es inevitable, pero además está bien que ocurra. Gracias. Al contrario. Gracias, Alberto y Montserrat. Alex Vilchis, tienes una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Alberto. Hola. Yo tengo una pregunta que, fíjate que me pareció muy curioso al momento de leer el texto. Esta parte que, bueno, actualmente, recientemente tuvimos en marzo la marcha de las mujeres, el paro nacional y demás, pero algo que se me hizo muy curioso en la lectura es esta parte como del retroceso que tuvo la sociedad a el volver a considerar como esta parte de, ok, el hombre es como el que tiene mayor valor y la mujer tiene un menor valor, a pesar del rol importante que tiene pues la abuelita de Cita en la novela. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nace esta idea de decir, ok, esta parte de la sociedad que pudo haber avanzado y que en el libro se pudo haber proyectado de otra forma totalmente diferente, en el que a lo mejor ahora las mujeres tuvieron el control, decidiste cambiarla a decir, ¿sabes qué? Se regresa a esta parte como del machismo? Pues mira, eso se debe a que también otra cosa de las que me preocupan, de las que están como en el fondo del proyecto de esta novela, es justamente que lo que se ha logrado hasta el momento, pues en términos de una mayor igualdad, de una mayor representación, de una mayor conciencia de la desigualdad y de los derechos de las mujeres, todavía es muy frágil, todavía es pues una conquista de muy poco tiempo pues en la historia de las sociedades del Occidente, y entonces es algo que en mi opinión debe mantenerse, debe cuidarse, pues no debe darse por ya logrado, por ya superado ese obstáculo, digamos, ¿no? Y lo hemos visto, pues de hecho también en años recientes, eh, con, por ejemplo, con el ascenso, pues, de gobiernos, pues sí, como muy extremistas, muy radicales en algunos lugares, que de entrada parten de negar como muchos de esos derechos, como muchas de esas conquistas, digamos, que ya se habían logrado en años anteriores. Y no nada más en relación con las mujeres, en relación con todos los otros grupos llamados comúnmente injustamente minoritarios o marginados o como se quiera, ¿no? Apenas estaba leyendo, por ejemplo, que en los Estados Unidos, que es en muchos aspectos pues la cuna pues de un importante movimiento de derechos civiles que tuvo lugar hace unos 50, 60 años, hay gente pues ahora con ese gobierno que tienen, que está trabajando explícitamente para tratar de echar para atrás reformas que se hicieron desde aquel tiempo, reformas como, bueno, relacionadas con derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, salud reproductiva y un montón de cosas que ya se daban por buenas, ¿no? Están queriendo irse para atrás, queriendo rechazar todo eso. Cuando estuve viendo todo esto, que es algo que se ha visto en años recientes, también pensé, sí serviría pues como tratar de preguntarse si algo así, si un retroceso así se podría dar en las circunstancias que se describen en la novela y qué más podría suceder. Según yo, pero eso ya es como, ya está más allá de la novela misma, podría ser que en otros lugares de ese mundo, que me lo he imaginado, he escrito mis notas, etcétera, quizá algún día escriba una continuación de esta novela, en este mundo podría haber otras sociedades que fueran distintas, ¿no? Pero también pensé, ¿cómo sería la situación en un entorno como el de la Ciudad de México? La verdad es que aquí, aunque esta ciudad tiene mucho avance en todos esos terrenos, pues también es un avance muy irregular y es un avance que está constantemente, pues amenazado. Y entonces, de ahí viene como esta construcción de ese aspecto del mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. De nada.
Gracias, Alberto y Alex. Tenemos otra pregunta, María Teresa Alcalá. ¿Tienes una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Yo nada más quería preguntarle, o más bien como pedirle, si puede platicar un poquito del final del libro, porque, o sea, ya que una vez le agarras la onda al libro y entiendes que pues están escapando y que de que van a llegar a un lugar pues mejor, o esa es la promesa, ¿no? De llegar a un lugar mejor. Y luego se acaba en lo que se acaba y yo realmente estaba esperando, o sea, algo, no sé qué estaba esperando, pero no me, o sea, no quiere decir de que no me gustó el final, Sí. pero yo de verdad esperaba que, o sea, la respuesta, por así decirlo, y pues se acabó muy así de pronto y no sé si puedo como elaborar un poquito más o menos hacia dónde llegan y qué es lo que pasa y así. Gracias. No, no hay de qué. No te puedo decir todo porque, bueno, hashtag spoilers. No, y además spoilers de un libro que no he escrito todavía, pues porque yo sí tengo como más pensado, por si alguna vez se da la oportunidad. Pero bueno, sí, las protagonistas, sus amigos, el Sombra, Plebe, logran pues pasar como este momento de peligro, ¿no? Llegan a donde tenían que llegar. Que por cierto, en el momento presente, bueno, no, ahorita no, pero digamos en circunstancias normales, es un viaje de media hora en coche, ¿no? Pero aquí es como un viaje complicadísimo, ¿no? De varios días, porque las circunstancias son muy diferentes. Logran terminar ese viaje y llegan a lo que sería justamente como otra comunidad distinta, un poco escondida de los que se supone que son como estos caciques que se han repartido el territorio de lo que era la Ciudad de México, y que tiene un propósito más cercano al que tienen ellas, que es, como decía, tratar de ayudar a que se levante otra vez la especie, ¿no? Que no se quede como en este estado medio feudal, bárbaro de los reinos que guerrean entre sí. Eh, entonces, yo había sugerido en el texto que es de alguna manera como un resto, un remanente de una universidad, ¿no? Que de alguna manera eh, logró sobrevivir, establecerse como una especie de organización que está ahí escondida, igual tratando de preservar conocimiento, información del pasado, ¿no? Eh, y pues que ahora van a descubrir, pues, quiénes son y van a descubrir qué tanto les pueden ofrecer y qué tanto pueden hacer ellas para continuar con aquello que quieren hacer, ¿no? Están ahorita, pues, cortando de una manera muy radical con sus lazos, con la vida que tenían antes, ¿no? Están quemando las naves y están haciéndolo, pues, también para tratar de librarse de una situación que les parece intolerable allá en el centro. Pero lo que les queda, pues, por lo menos es esa promesa, ¿no? De que ahora que están entrando en este otro lugar, es la sede, pues, de esta organización, tal vez las cosas sean diferentes. Más o menos en eso pensaba. Sí quería tratar de que estuviera, pues, más o menos cerrado, más o menos autocontenido, pero que diera también la posibilidad de seguir contando la historia, porque sí la quiero contar. O sea, yo sí ya la tengo más o menos pensada. Gracias. Al contrario. Gracias. María, tienes una pregunta, María de Alba. Sí, gracias. Bueno, pues sí, nosotros pensamos que vas a seguirle, que va a ser como una saga, ¿no? Pensamos en eso de la segunda parte. Yo quería preguntarte sobre el espacio, Alberto. Como, como toda novela es pues distópica, etcétera, pues tienes que entender cómo funciona la lógica de esta Ciudad de México después de la caída de la red, después de la caída del mundo, como dicen los personajes. Y entonces, ¿qué ejercicio hiciste? Primero, esa sería la primera parte de la pregunta, para imaginar la Ciudad de México en estas condiciones, y luego qué tan importante fue la creación de este espacio con los remanentes o con los residuos que se distinguen, que todavía quedan ahí de la Ciudad de México. Sí, bueno, la creación de eso fue como por dos rutas paralelas, digamos. Por una parte estaba pensando como en la base de cómo podía funcionar ese mundo. Estuve haciendo investigación sobre cómo se podían aprovechar recursos en un entorno como muy empobrecido, ¿no? Muy desprovisto de, pues de materiales,
materias primas, digamos, para hacer muchas cosas. De eso viene, por ejemplo, pues que la cultura de este reino es una cultura que está muy centrada en el reciclado, porque no tienen de otra, ¿no? Y tienen que reciclarlo, tienen que reciclar hasta los cuerpos humanos, ¿no? No pueden nada más enterrarlos o quemarlos. Es una cultura que está en serias dificultades por recursos y que no tiene de dónde. Y al mismo tiempo, pues venía el proceso de imaginarse cómo sería una cultura así, que podría estar pues en cualquier lugar del mundo en el que no hubiera una sociedad medianamente próspera, es decir, en la mayor parte del planeta podría haber en el futuro una sociedad así, pero colocarlo en este entorno que yo conocía, ¿no? Porque tampoco quería hablar de un entorno que me fuera más lejano, ¿no? Si ya iba a ser como un mundo muy diferente del que conocía, pensaba que necesitaba como el asidero de que partiera de algo que me fuera más familiar. Entonces, me acordé bueno, por diversas razones, porque viví en esa zona durante algunos años, porque es una zona muy, muy visitada, muy populosa, conozco muy bien el centro. Y dije, puede ser un lugar interesante porque además me permite hacer un montón de asociaciones, digamos, adicionales. ¿No? Me puedo referir un poco por implicación, pues, a la historia de la antigua Tenochtitlán, ¿no? Que es que el centro es un poco donde estaba aquel reino y que estaba también, pues, rodeado de otros reinos que guerreaban. O sea, de alguna manera, estos personajes habían, pues, se habían desplomado y habían quedado en una situación parecida a la del pasado, ¿no? Aunque a lo mejor ni siquiera la conocen. Y por otra Que son parte... como dos ruinas que hay en la novela, ¿no? Están Ujú. esas ruinas y las otras ruinas, ¿no? Exacto. Y además, una cosa que también ahorita quizás se ve con más claridad que cuando salió la novela, simplemente porque estamos aquí encerrados, es que se necesita mucho recurso y mucho trabajo para mantener una sociedad tecnológica como la que tenemos, ¿no? No es nada más proveer dinero, no es nada más proveer materiales en bruto para las industrias transformadoras o proveer gente para una empresa de servicios. Es mantener la energía eléctrica, es mantener el suministro de agua, es mantener los enlaces de datos, es mantener los servicios de salud. Todo eso es muy complicado y todo eso, si de pronto empieza a haber inestabilidad, empieza a haber un pues, derrumbe por cualesquiera causas de la misma civilización, todo eso se puede caer muy fácilmente. Y entonces también, pues algo de eso se dice en la novela, y algo para lo que me servía también como muy enfáticamente el centro histórico de la Ciudad de México, es que al contrario de muchos otros lugares donde hay construcciones mucho más modernas y en muchos casos muy mal hechas, ¿no? Aquí ha habido historias pues de edificios que son inhabitables en el momento en el que se inauguran porque algún contratista deshonesto usó materiales casi que de desecho, entonces huye del país, ya no se vuelve a ver y se queda ahí un edificio inservible que tienen que derribar. Ha pasado un par de veces. Al contrario de eso, pues resulta que muchos de los edificios del centro histórico, hechos en piedra, hechos en épocas más antiguas, han sobrevivido, ¿no? Han sobrevivido ruinas del Templo Mayor, ¿no? Que se remonta antes de la conquista. Entonces pensé, en una sociedad así de empobrecida sería mucho más fácil habitar un edificio ya existente, adaptarlo, ¿no? Apropiárselo, que construir algo nuevo. Y los que mejor funcionan son esos. De hecho, ya se nos olvidó, pero en siglos pasados había toda una serie de técnicas de alumbrado, de refrigeración, no tan eficientes como las que tenemos, obviamente, pero que se podían realizar sin energía eléctrica, ¿no? En edificios como estos. Y algo de eso también está en la novela. Tratan de aprovecharse como de esta tecnología más antigua que de alguna manera resulta más resistente, porque también esta es una época, la nuestra, que está muy dedicada a hacer productos obsoletos para que puedan ser reemplazados, para que se siga consumiendo. Ok, gracias, muchas gracias. De nada. Bien, pues se ha terminado nuestro momento de preguntas. Muchísimas gracias, Alberto, por contestar estas preguntas de nuestra comunidad del Tecnológico de Monterrey.
Antes de concluir y de despedirnos, me gustaría nada más mencionar algunas cuestiones. Primero, hay un código que le vamos a proyectar ahorita a los estudiantes. Este código es un enlace, ¿sí? Para llenar el código de integridad, ¿sí? Que esto es muy importante para nuestra institución y pues aprovechando que está la coyuntura del Día del Libro y el Derecho de Autor, les pedimos que se tomen unos cuantos minutos para acceder a este código QR y poder llenar esta encuesta. También si no tienen acceso al QR, en el chat acabamos de ponerles la liga. Marce nos hizo el favor de poner ahí la liga, la pueden copiar y pegar y les toma solamente unos cuantos minutos. Lo dejamos ahí unos segunditos para que lo copien. Bien. Y otra cuestión también es una encuesta sobre la actividad que acabamos de tener. Es simplemente para mejorar la experiencia de esas actividades de Life at Home, que básicamente está tratando de llegar a sus casas de una manera más eficiente. Y entonces también hay una encuesta como de salida. Si nos pudieran hacer el favor de contestarla, nos ayudaría muchísimo. Pero no se vayan todavía. Sí, no se vayan, porque viene algo importante, viene algo interesante para ustedes, ¿sí? Que les conviene estar aquí. Bueno, ahí está la liga de la encuesta de salida también en el chat. Y por último, pero no menos importante, tenemos una rifa. Tenemos 3 libros, ¿sí? 3 libros que vamos a rifar en este momento entre todos los asistentes. Ahora, lo más importante es que estén, porque ya se empezaron a salir. Entonces, si se van... Y bueno, mientras estaba la charla de Alberto, me tomé el trabajo de quitar los registros duplicados o triplicados. Wow, muchas gracias, Roberta, por estar ahí al pendiente. Ahí vamos. Entonces, bueno, ahí vamos. Wow. Mariana Álvarez de la Fuente, ¿está? Sí, aquí estoy. Excelente. Mándanos, por favor, dónde te vamos a enviar tu libro. Dalia Córdoba. No está. Sofía Taboada. Aquí estoy. Excelente. Eduardo Navarro. Aquí estoy. Muy bien, pues muchas felicidades, jóvenes. Y bueno, creo que Susi nos va a decir algo más, ¿verdad? Está mudo el micrófono, Susi. No puedo creer que llevo un mes dando clases en línea y todavía se me queda apagado el micrófono. En fin, pues nada más agradecerles su presencia, agradecerles sobre todo a Alberto el habernos acompañado y haber compartido todo este tiempo con nosotros. Gracias por sus preguntas. Gracias a todas las instancias involucradas, el Centro de Escritura, etcétera, etcétera. Toda la gente, mucha gente que ha trabajado aquí para que esto pudiera ser llevado a cabo. Y nada más les recuerdo las 2 ligas con las encuestas, y bueno, sí, con las encuestas, y una con el compromiso y otra con la encuesta. Y pues les invitamos a que se sigan pues acercando a las actividades de Pasión por la Lectura y aprovechemos estos días, si bien a lo mejor no son días llenos de mucho tiempo libre, como bien dice Daniel Pennac, el tiempo de lectura es un tiempo robado. Entonces, en ese sentido, pues los invitamos a que sigan robándole tiempo al tiempo para que puedan acercarse a más libros. Gracias, Alberto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por recibirme y fue un gusto platicar. Ojalá que se pueda volver a hacer más adelante. Claro que sí, y esperemos que ya de manera presencial. Ojalá que sí. Bien, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Miel, que les vaya muy bien. Nos vemos.